Hola, hola, hola. Buenas tardes, 6:15 de la tarde aquí en el Estado de Israel, 12:15 del mediodía en la República Argentina. Gracias por estar una vez más como cada domingo con nosotros, comenzando, arrancando un nuevo Viviendo Israel. Hola a la gente que ya está entrando, empezamos a saludar. Día importante para hacer este programa. Día cargado de mucha información. Me gusta la gente que ya nos dice estamos, hola. Ahí vamos a sumar inmediatamente a Luli, que ya la veo conectada. En minutitos nada más. Cuánto que tenemos para hablar, cuánto que tenemos para escuchar, cuánto que tenemos para analizar hoy. Lulita, ¿Qué hace, Gaby? ¿cómo va? Bien, acá sigo atascada a la distancia. Y Con ahora esta ganas. semana más que nunca el No, atazo. hoy cuando nos despertamos, en realidad cuando no dormimos, porque obviamente estamos todos desde las 3:30 conectados, no importa el lugar, dije, bueno, listo, el pasaje que tenía para regresar me parece que se va a seguir postergando. Espero que no. Veremos. ¿Cuántas Tratemos cosas, de que Gaby, no. eh? Muchísimas ¿Cuántas cosas. cosas? Muchísimas cosas mientras saludás, porque hoy en serio tenemos un día cargado de información. La voy a buscar a Gaby, que ahí también la estoy viendo conectada. Así ya Dale, empezamos a hablar los tres. dale. Bueno, saludando, como le dije a Gaby, acá varada. Hola, Hola, Gavita. Gavita. ¿Por dónde empezamos hoy, eh? Yo te voy a decir por dónde empezamos. Le vamos a mandar un gran saludo, ¿saben a quién? A nuestros amigos de ¿A Instagram. quién? ¿Saben por qué? Porque a que no saben desde qué cuenta está entrando Si Siempre la Emperatriz ahora. Tomen. Eso. Ojo, ojo al piojo que no Ojo puedo que no se empezar yo. escuchan. Ojo que no se escuchan y nos Claro. No, cortan. no puedo empezar los vivos, pero puedo estar invitada, lo cual ya es un montón. Chicos, esta cara Opa. es irreparable. De verdad que no puedo más. Porque a las 3 me levanté a hacer pis nada más. Y cuando me levanto a hacer pis tengo la mala costumbre de abrir y cuando veo digo, y ahora no me duermo, never again. Y nunca más me dormí. Y Obvio. no. Y después a las Obvio. 7 corrimos al refugio. Yo voy Como a, voy a corresponde. contar, voy a contar una infidencia. Yo no me desperté a las 3 porque como no sonó ninguna sirena, me había dormido a las 2 de la mañana y un día que podés dormir, para que entiendan, 5 horas de corrida en este país ya es mucho, es un montón. Ya, digo, Es un es montón. mejor que mis hijos cuando eran bebés. Y cuando a las 7 escucho las sirenas y empiezo a leer y veo el ataque de Estados Unidos, mi hija me dice, ah, sí, yo estaba despierta a las 3 de la mañana. Y, ¿cómo no me despertaste, mamita? Claro, total, No, total. estabas En, durmiendo, ra- pa, te quería dejar descansar. Ay, mi amor. en realidad, Gaby, eso que decís vos es tal cual, ¿eh? Que varias horas uno puede tener de sueño corrido. Yo le escribía a toda mi familia de allá, amigos, con él ustedes, inclusive ustedes, decirles que bueno, pudieron dormir 3, 4 horas seguidas. Es un montón a esta altura del partido para Es un poder Montón. montón, recuperarse un poquito. es un montón. Igual, Pero yo debo andar con un presentimiento de bruja raro, porque vieron que emprolijé el mamad, lo convertí en un lugar, Vimos, vimos. porque estaba como un poco desprolijo. Y recién tiro en la mesa, sí, yo voy a bajar un par de latas de esas que vienen acá, que están ready to go, viste que es atún o salmón con coso. Y voy a bajar algunos descartables. Y yo esperaba que el resto de mi familia me, ay, qué exagerada. Y nadie me dijo que exagerada, porque la verdad es que venimos estando en el refugio 30 minutos, 40 minutos. O sea, un yo montón. creo que esto se va a empeorar porque tengo la sensación que esta gente está perdida y nada peor que tener un enemigo acorralado. Hay que hacerlos, hoy me explicaban, hay que intentar que ellos puedan salir con cierto nivel, como que no se vean aplastados frente al resto de la humanidad, sino como dejarlos salir, como que no fracasaron tanto, pero la verdad es que no me imagino tanto cómo lo van a hacer, porque si van a cerrar el estrecho de Hormuz por donde pasa el petróleo a nivel mundial, el mundo se va a calentar un poquito con la situación. Yo creo que Pero se va a la calentar un pregunta del poquito. millón, Sí. Gaby, perdón, es que no nos acusen a nosotros. Por culpa de esto, ellos cierran el canal y ustedes son los culpables y por eso cierran todo. Vos Sabemos que Luli, porque ustedes no, no estás se quieren pidiendo no, cada enterar. cosa.
Sí, Luli, vos no leíste las declaraciones de Guterres de la ONU, ¿no? ¿Todavía? Obvio, obvio que sí, obvio que O sí. sea, porque está condenado. Yo siempre me grafico esto. Hay una persona que le pega a un niño en el patio y el niño aguanta y la persona le vuelve a pegar al niño y el niño aguanta y así sucesivamente, imagínense la tolerancia de cada uno, hasta que el niño responde y entonces se ve a una persona agresora y un agredido peleándose y entonces el mundo de afuera dice, che, esos dos están peleando, qué mal. Pero lo de hoy de la ONU fue qué mal que el que le respondió, porque no hay que responderle al agresor, hay que explicarle que no tiene que agredir, cosa que me pasaba a mí en el Bialik. Cuando mis hijos respondían después de la tercera vez, yo decía, a mí me parece perfecto que responda por mí, no entiendo cómo no le Ah, partí un obvio, diente. Y me decían, obvio. ay, Claro. ese no es el camino es el camino del diálogo. Bueno, dialoguen con el que le pega a mis hijos. Bueno, esto Claro. es exactamente lo mismo. O sea, siento que estoy retrocediendo en el tiempo, entre que no duermo, como si tuviera bebés, y que me piden boludeces, yo no puedo creer. No, bueno, pero en Bueno, pero definitiva es verdad, perdón, Luli, es cierto, siempre es bueno el camino del diálogo. Cuando los chicos son chicos, hay que, si uno le pega al otro, el otro le molesta, entonces va y hablan con la maestra, como mucho la directora, llaman a los padres, ya está. Acá sería, bueno, está bien, si un país se pelea con el otro, entonces pongamos la cuestión diplomática, vayamos a papá. ¿Quién sería papá de este lugar? Bueno, resulta que papá sería la ONU, pero si la ONU, comandada por el querido este de Guterres, responde lo que responde, y bueno, ya llegamos al punto en que nos tenemos que dar cuenta que ir a papá a decirle me están pegando, me están pegando, me están pegando, de nada sirve. Entonces, ya está, negrito, Pero no espera, vengas a reclamar ahora. siguiendo con lo que dicen ustedes, también no podemos olvidar lo que dijeron en Estados Unidos. Las declaraciones después de todo esto, ¿cuáles fueron? Vamos a hacer Ay, está con poca señal, también hay Luli. que ver qué va a suceder. Sí, ¿Me por supuesto que hay escucharon que o ver. se cortó? Sí, sí, sí. No, no, no. Un Ah, poquito escuchamos. Sí, claro que hay que ver qué va a suceder. Y también, y creo que, a ver, díganme, chicas, si estoy en lo incierto, en la manera de encarar el programa de hoy. Creo que tenemos que ponernos a pensar. Llegó el momento, ya está. Queríamos que Estados Unidos intervenga, intervino. Nos pusimos mal porque escuchamos que iban a tardar 2 semanas. Ya lo hicieron, no pasaron 2 semanas, está todo bien. Ahora, creo que nosotros deberíamos aprovechar nuestra posibilidad de estar comunicando, por lo menos en este programa el día de hoy, para empezar a desmenuzar qué puede llegar a pasar ahora, qué deberíamos tener que esperar, si es muy iluso o no pensar en que esto en cuestión de horas o de días se termine. Pero por el otro lado, también, y me parece que es sumamente necesario, sobre todo por toda la gente que está escribiéndonos mensajes y llamando y por Instagram y por WhatsApp y por cada una de las redes y demás, tratar de llevar un poco de tranquilidad, porque también lo que está pasando es que nosotros tres, bueno, Luli en este momento un poquitito más lejos, pero digo, en general nosotros tres estamos acá, la vivimos, sabemos lo que está pasando, sabemos los protocolos, sabemos cuidarnos, sabemos qué hacer en caso de, en cada momento, pero lo que está recibiendo la gente, entre malo y poco, es tremendo. Entonces, tal vez ayudar a la gente, a los que están afuera de Israel y los que están siguiendo todo el tiempo lo que ocurre en Israel, en Irán, en el Medio Oriente, todo, a tratar de llevar, no sé si de tranquilidad es la palabra, porque claramente nadie está tranquilo, por supuesto, pero a tratar de bajar un poco el nivel de ansiedad, sobre todo para con los que estamos acá, porque necesitamos que dure lo que dure esto, sea lo que sea que vaya a durar, tratar de transitarlo lo más tranquilo todos, los que estamos acá y los que están afuera. yo quiero decir algo respecto a lo que decís vos, Gaby, es antes que nada que la gente escuche, por favor, los mensajes y las instrucciones de Picuda Oref, que es el Comando de Defensa Civil. Me pasa mucho también estando afuera que todo el mundo en los grupos te empiezan, bueno, ya puede salir, bueno, ya salgamos, bueno, hagamos esto. Gente, no es joda. O sea, esperen a que la instrucción lleguen y puedan salir. Y lo estoy diciendo yo que en este momento estoy en el exterior. O sea, hay que esperar las instrucciones del Comando de Defensa Civil porque de verdad salva vidas. No es joda lo que está sucediendo. ¿Vos estás escuchando las sirenas desde donde estás? ¿Tenés todavía conectado en tu teléfono las sirenas? Absolutamente, y me levanto a la misma hora que ustedes y automáticamente empiezo a escribir, está bien a mi hijo, están en el mamad, están en el refugio, ¿dónde están? A mis amigos, ¿están bien? ¿Dónde te agarró? No salgan, y cuando yo recibo la instrucción
del Comando de Defensa Civil que me dice, la PEULA terminó, la operación terminó, pueden salir, les aviso, bueno, ahora salgan. Gaby, podemos apostar un poquitito que Luli escucha las sirenas y agarra, abre la puerta del hotel y se pone a caminar por los pasillos a ver dónde está el refugio. No lo Exactamente, sabemos. es altamente probable que eso ocurra. Una cosa que quiero decir que están preguntando. Alguien puso mi hijo de Israel está varado en Argentina. Miren, nosotros no podemos ayudar con eso. En realidad se tienen que contactar con las líneas aéreas. Las líneas aéreas que estaban volando hasta este pequeño quilombo de hoy eran las líneas aéreas israelíes, Air Haifa, Israel, Arkia y El Al, pero pusieron cada una de las líneas aéreas puntos desde donde levantan a los ciudadanos. Desde Argentina yo no he leído, corríjanme ustedes, No, que no, estén no yendo hay. a buscar. Hay No, desde yo, Chipre, hay desde Atenas, hay Londres, sí, Lu. no, lo que sí quiero agregar respecto a esto, porque yo que estoy varada, estuve investigando y leyendo a ver cómo podía volver, lo mismo a la inversa, desde Argentina comuníquense con el consulado argentino en Israel o con la embajada, porque se suponía que hoy iba a salir un grupo, podía salir un grupo, no es que se hace cargo la embajada ni el consulado ni mucho menos, pero que podían vía terrestre tratar de salir y acercarse a ciertos puntos para que los trasladen y puedan salir. Con todo No, lo pero sucedido creo. a las 3, espera, con todo lo sucedido se suspendió todo. Porque el Está vuelo, bien. por ejemplo, sí, decime. No, 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 que está bien lo que está diciendo, pero creo que Gaby hablaba no de argentinos varados en Israel, sino de israelíes varados No, afuera, ¿no? ¿O entendí mal yo? Sí, sí. perdón. No, no, el que está, Perdón. sí, sí, el que estaba preguntando, creo que es Sofía, Mirta, está diciendo mi hijo que es israelí, está varado en Argentina. Ese es el Ah, caso, ¿eh? perdón. Lo mejor que pueden hacer, que igual va relacionado con lo que decía Luli recién, pero al revés. Lo que puede hacer cualquier israelí que está varado en cualquier parte del mundo es comunicarse con el consulado de Israel en el lugar del mundo en el que está. La primera ayuda que van a tener, así sea de orientación, es siempre por parte de un consulado. Eso en este momento de guerra y en cualquier momento de la historia diplomática de cualquier país. Vos, ciudadano de un país, estás en otro y tenés un problema, tenés que dirigirte al consulado. Ahora, sí también es cierto lo que está diciendo Luli y también lo que está diciendo Gaby. No es el consulado ni el Estado de Israel el que te va a poner el pasaje, por un lado, y no es tampoco que hay vuelos de Israel o de las líneas israelíes desde cualquier parte del mundo. Sí hay desde Nueva York, sí hay desde Roma, sí desde Grecia y desde Chipre, y entonces cada uno deberá ver de qué manera llega a ese lugar. Sí lo pueden consultar con los consulados para ver qué es lo mejor y sobre todo por una cuestión de seguridad. Israelíes que están en el mundo, que por una cuestión de seguridad sí estén reportándose al consulado como para que cada uno sepa dónde está el otro. Porque Eso es vamos una a decir cuestión de, varias de- de No, cosas. seguridad. la diferencia que tienen que entender es que cuando el 7 de octubre comenzó toda esta locura con Hamas, el aeropuerto no estaba cerrado. Las Exacto. aerolíneas habían dejado de volar, las aerolíneas israelíes seguían, entonces había menos vuelos, se tardaba en llegar, pero Ben Gurión estaba abierto. Hoy no. Entonces, es fundamental la diferencia. Por ese motivo decimos que se comuniquen con los consulados. No es que van a mandar el avión como el 7 de octubre mandó a Argentina para que la gente regresara. No, y por otro, sí, Gaby, ibas a decir algo. No, porque están preguntando si la gente puede salir por Jordania, por el estrecho de Amán, por qué sé yo. Está absolutamente desaconsejado, ¿ok? Total, Son total. países con los que hay paz, estamos bien con Jordania y estamos bien con Egipto, pero ustedes no se olviden que hay una cosa que se llama células muertas, o células inactivas, o células que son personitas terroristitas que están en su casita y que de pronto ven todo este lío y que esta violencia que se genera para muchos en palabras la llevan a los hechos. Entonces, por ahí no es que va a venir Irán, como cometió el atentado en Argentina, y te va a venir a buscar directamente, pero por ahí te agarra alguno de estos loquitos. Entonces, yo entiendo que lo estoy diciendo desde mi casa. Lo que estoy diciendo es, seamos pacientes y ponderemos peligros, que es un poco lo que decía Luli. Yo entiendo que nos agarre a todos ansiedad de salir del refugio porque son las 7 de la mañana y estamos cansados y dijimos, bueno, ya terminó la sirena, ya terminó el boom. Chicos, si esperan 5, 10 o 15 minutos más en el refugio, por ahí la vida de ustedes está en juego y en riesgo. Esto es exactamente lo mismo. Yo entiendo que la gente quiera entrar a Israel
Y es uno de los fenómenos que nos ocurre a nosotros, que nos llena de orgullo, que en pleno momento de guerra con Irán, los israelíes quieren volver a casa. Los aviones Claro. no salen, los aviones entran, y es una de las tantas cosas maravillosas que tienen este pueblo, que son inexplicables. De verdad los entiendo, porque lo pasé en primera persona y porque lo está pasando Luli y porque tengo amigos varados en el exterior. Entiendo la necesidad de entrar, pero ustedes entiendan que un mal movimiento atolondrado, producto de la ansiedad de ingresar, les puede costar la vida. No Totalmente, solo eso, totalmente. y lo hablo con conocimiento de causa, dijimos, no vamos a ir por ningún lado raro. Es un riesgo, no solo un riesgo, sino que tratamos de no estar aglomerados todos juntos, porque de verdad siempre hay gente suelta que puede pasar. Han agarrado y atrapado a una persona, no sé si lo vieron, un británico, Sí. que quiso cometer un atentado. Entonces, es más, me han dicho a mí, bueno, vuelvan con el barco. Yo no digo que el barco sea peligroso. Yo, Luli, persona, no me subo a volver en barco ni a palos, porque me imagino estar en alta mar tantas horas y me puedo llegar a desesperar, porque me siento como insegura en la mitad de la nada, indefensa. No quiere decir que sea inseguro, reitero. Si ponen el barco es porque el barco es seguro. Yo estoy esperando poder volver en avión. Entiendo la desesperación, entiendo la angustia más que nadie, pero seamos conscientes de los pasos que estamos dando. Y voy a contar algo del avión. Mi hijo es fanático de seguir los aviones en Fly Radar, para contar una cosa que tiene que ver con lo que está contando Luli. Los vuelos, así como a nosotros nos suenan las distintas Se me alertas de las corta. que hemos hablado un montón de veces, y si quieren volvemos a hablar, cuando el vuelo está camino acá y detecta que hay misiles, yo he subido fotos a las redes sociales en donde se empieza a ver como el vuelo va girando sobre su propio eje, dando vueltas, hasta que el espacio aéreo vuelve a ser un lugar seguro. Esto es lo que les está diciendo Luli. ¿Qué pasaría con un barco? Y no estamos diciendo que un barco no sea seguro. Yo conozco gente que entró en micro por Jordania y no le estoy juzgando. Entiendo la desesperación de cada uno. Digo, si Israel dice, vuelvan en aviones, porque un avión puede, cuando detecta que no puede aterrizar y no puede entrar al espacio aéreo israelí, se empieza a ver en las fotos de Fly Radar que están dando vuelta en círculos hasta que termine el problema. Intentamos ser criteriosos. Si hoy Israel cerró el espacio aéreo, es porque nos está protegiendo, tal como nos Pura y protege con, exclusivamente. tal como nos protege con la sirena de las 3 de la mañana, tal como nos protege con todavía no salgan del refugio, tal como nos protege. Miren, cuando mis chicos eran chiquitos y Leo y yo los obligábamos a hacer determinada cosa y los chicos se enojaban, nosotros teníamos una frase que la llevamos a la actualidad y los chicos tienen 19 y 21, que es perdón por cuidarte. Y la seguimos utilizando, porque es esa situación en donde los niños quieren hacer otra cosa. Bueno, pasa lo mismo con el gobierno israelí y con los ciudadanos en este momento. Obviamente estamos agotados, chicos, 50 personas continúan secuestradas en Gaza, más de 600 días. Entiendo el concepto de todos. Esta guerra para nosotros empezó el 7 de octubre del 2023 porque es una prolongación. Lo que está ocurriendo hoy con Irán es una prolongación de esa guerra, y si quieren después nos detenemos un minuto en hablar del milagro. Si jamás nos hubiese puesto ansioso y Hezbollah no lo hubiese acompañado el 8, imagínense si en este momento se descubría el enriquecimiento de uranio de Irán, pero jamás y Hezbollah estaban en condiciones de atacarnos, cosa que no están, porque no lo hicieron, porque no están. Entonces, perdonen por cuidarlos, no hagan cosas alocadas, no entren por lugares que no se puede entrar, tengan paciencia, y entiendo que no es solo paciencia, sino es dinero, Luli. Esto es claro. Totalmente, O sea, uno sigue totalmente. pagando Igual, estadías. sí, totalmente. Hace mucho eco, ¿no? ¿O se escucha bien? No, ahora se te escucha. No, ahora estás bien. Ok. No, espera, me voy a correr de acá porque tengo un problema de clitá. A ver si ahora se escucha bien. Es como decís Boga también, es un tema de plata, de presupuesto. Obvio. Sin ir más lejos, el barco que estaba por llegar hoy, que estaba a 10 minutos de llegar al puerto, cuando se cerró el tema portuario, el tema del espacio aéreo, el barco tuvo que pegar la vuelta y quedar en alta mar hasta que le dieron la orden de que podía. Ahí lo Sí, sí, miré a mi podía marido, llegar. menos mal que no Ahí te estaba viento perdimos, porque me ahí te puede perdemos agarrar un un poco, ataque. ahí te perdemos un poco la señal, Lolita. Si Ahí podés entro, volver para me voy adentro, moviendo. está tanto mejor. Vuelvo. Te Eh, decía, ¿puedo Decías, decir una sola cosa antes de seguir con Irán? Lo por que quiera. Que, supuesto. que ustedes saben que el tema de los secuestrados y Gaza y demás, como Gaby nombró lo de los 50,
hemos, a pesar de toda la locura que estamos viviendo en el norte y a pesar de, por supuesto, no olvidarnos de lo que pasa en el sur, hoy hemos recuperado 3 cuerpos. El de Jonathan Zambrano, el de Shai y el de Ofra. Shai era comandante del ejército, cayó en combate. Jonathan hoy estaría cumpliendo 23 años, chicos. 23 años, estaba en la fiesta de Nova y lo agarraron y lo asesinaron cuando estaba corriendo en el Kibbutz Be'eri. Y Ofra estaba paseando, una señora mayor que como todo sábado quería ir a pasear, la agarraron, la asesinaron y se la llevaron. Y hoy Sí, los 3 cuerpos fueron regresados a Israel. sí, Luli. Y Jonathan, vamos a agregar que hemos visto camión de la UNRWA con empleados de la UNRWA secuestrando el cuerpo. La UNRWA secuestró el cuerpo de un chico asesinado durante la masacre del 7 de octubre. Y quiero decir, para seguir mencionando organismos de derechos humanos, que se conmovieron hasta el cansancio por los pobres civiles damnificados y que en este momento están absolutamente silenciados cuando los pobres civiles damnificados somos nosotros. Porque hasta ahora nos venían diciendo, bueno, pero entre ustedes no hay víctimas. No les importaba que nosotros teníamos refugio, sistema de defensa, alarmas y misiles. No importa que nosotros nos defendíamos gracias a nosotros. Pero ahora hay víctimas. Hoy se han visto a chicos lastimados, hay chicos muertos, hay una señora, hay una imagen terrible en un video en donde una señora está adentro del refugio de su casa y sale con el andador. Quiero decir, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, la ONU, Missing Children y toda esta manga de hijos de puta en ningún momento va a decir nada, porque Irán nos está tirando a los civiles. Bueno, yo, a ver, porque tal vez vos nos estás viendo y escuchás que Gaby dice la UNRWA, y decís qué es la UNRWA, porque tal vez no estás tan enterado del tema. Y yo te voy a explicar, la UNRWA es ni más ni menos que un organismo que depende de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y que se supone que tiene que atender a toda la causa de la relación Israel-Palestina. No es de ahora, no es algo que nació el 7 de octubre, viene de hace años. ¿Sí? Y en sí atiende, opera en la Franja de Gaza y en la zona de Cisjordania y está atenta, o debería estar atenta, a la coordinación de la relación entre israelíes y palestinos. Bueno, esta misma UNRWA que Gaby dice no hace nada, depende pura y exclusivamente del mismo señor que decíamos al principio, que hoy condena a Israel y a Estados Unidos por el ataque a Irán. ¿Sí? Digo, básicamente, en el esquema, en el escalafón de las organizaciones, la UNRWA depende directamente de Antonio Guterres, ¿ok? Entonces, nos siguen llamando la atención, nos seguimos asombrando de cosas que hoy, 625 días después, no podemos entender, como todavía nos tenemos que seguir sorprendiendo de esas cosas, porque son increíbles. Digo, que se siga viendo si la UNRWA qué tipo de relación no tuvo, que tenía que tener y no tuvo la UNRWA dentro de la Franja de Gaza, o qué cosas no debía hacer e hizo, es lo mismo que seguir discutiendo si tenemos que apoyar o no, o si está bien o no que Irán desarrolle una bomba nuclear. Pero, Básicamente sí, se entiende, ¿no? pero sin ir más lejos, ¿vimos alguna repercusión sobre todo lo que sucedió en el hospital Soroka? Las bombas que cayeron en No, el Soroka, no. destruyeron el Soroka, era un hospital. ¿Se vio alguna condena en las redes sociales? Bueno, a mí me extraña muchísimo y me sorprende, y lo he dicho hasta el hartazgo en cada una de las notas que tuve que dar estos días, el cambio en la narrativa que tuvo Irán inmediatamente después de haber lanzado un misil que impactó en el hospital Soroka, con tal de justificar los lanzamientos y con tal de justificar que había caído un misil sobre el hospital Soroka, es de lo más paupérrimo e hijo de puta que existe en la faz de la Tierra. Que Irán salga a decir que adentro del hospital Soroka existían bases militares de Israel o que en los alrededores del hospital Soroka existían bases militares de Israel, es pura y exclusivamente para justificar no solamente el lanzamiento, sino para salir a competir en ese juego macabro por cómo se condenó a Israel durante todos estos 20 meses, más de 20 meses, respecto de cada vez que Israel atacó un lugar, sí, construido para hospital, pero que definitivamente se sabe y se sabía, y hay comprobaciones que indican que no funcionaban hospitales adentro de los hospitales de Gaza, que no funcionaban escuelas adentro de las escuelas de Gaza, y que lo único que se veían eran agujeros que llegaban directamente al ingreso a los túneles. Entonces, señores, para que se entienda un poquitito,
no lo está diciendo Gaby Ostrowski o Gaby Kesselman o Luli Sherman. Lo está diciendo la documentación que existe. La misma ONU tuvo que callarse la boca de la vergüenza al momento de aceptar que en los hospitales habían terroristas que se guardaban ahí para que nadie los atacara y para que en caso de ataque decir atacaron un hospital civil. Entonces ahora no vengan. A ver, el otro día hablaba con un amigo, ustedes lo conocen, no importa el nombre, pero hablaba con un amigo que decía la frase, el ladrón piensa que todos son de su misma calaña, ¿no? Ujú. Entonces, claro, lo mejor que pueden hacer si se pasaron 21 meses diciendo que los hospitales de Gaza en realidad eran hospitales cuando no lo eran, lo mejor que pueden salir a hacer ahora es decir que adentro de Soroka había una base militar. Bueno, Gaby, también nos Inexplicable. dicen, cuando hablamos de los civiles muertos, una de las cosas que dicen es, bueno, porque el gobierno de Israel los utiliza de escudos humanos. ¿Cómo era eso de los escudos humanos? O sea, lo que pasa es que, a ver, volvemos a decir lo mismo. Ya sabemos que hay personas que no tienen ningún sentido hablar porque tienen un nivel de odio y de fanatismo tal que, como decimos siempre, una cosa, llegado el caso a esta altura de los acontecimientos, puedo llegar a entender que gente haya defendido a los pobres inocentes civiles palestinos y yo les decía, pero ojo, mirá que hay imágenes de los pobres civiles inocentes palestinos entrando a perpetrar la masacre del 7 de octubre. Ojo, que no hay civil, ningún inocente civil palestino que haya ayudado a los secuestrados. Ahora, que defiendan el régimen teocrático de los ayatolas es demencial. Eso muestra que son capaces de defender al mismísimo diablo con tal de ponerse en contra de Claro. Israel. Entonces, con esa Totalmente. gente no tiene sentido hablar. Ahora, contradiciendo esto que acabo de decir, voy a decir, yo siempre lo veo como un partido de tenis en donde estamos nosotros, están ellos mienten, nosotros damos hechos, y hay una tribuna de 5, 10, 15, 1000 personas, 10.000, 100.000, no sé cuántas personas, viendo a ver los argumentos de un lado y del otro. Y nosotros nunca discutimos con el antisemita, no es que le contesté a Maitena, ni Gaby le va a contestar ahora a Luis Delía, no le estamos contestando a esa gente, le estamos contestando a la gente que está mirando lo que dice Maitena o Luis Delía y está mirando lo que decimos nosotros, y si la persona puede hacer sinapsis y puede entender, va rápidamente a comprender de qué se trata el conflicto en Medio Oriente. Exactamente. Yo, Totalmente. perdón, Luli, ¿querías decir Sí, algo? sí. No, no, decime, decime. Te No, escucho. justamente gracias, quiero agradecer al pie que me daba recién nuestra querida Sisi Emperatriz, porque, a ver, no lo tenía planificado, les juro que no lo tenía planificado, pero vi un posteo 10 minutos antes de entrar al aire, o sea, y ya basta. Y quiero leer textual, un posteo de Luis Delía en Twitter que está fechado 21 de junio, o sea, en la noche de ayer, entiendo, por la diferencia horaria y si no estoy demasiado dormido, que antes de conocerse el ataque a Estados Unidos, de Estados Unidos a Irán. Vaya uno a saber si encima lo escribió después, por Dios. Lo voy a leer. Dice, inédito, titula, inédito. El sionismo que gobierna la Argentina ha impuesto una dura censura de prensa sobre la guerra Irán-Israel. Los medios ocultan la impresionante paliza militar que Irán le está dando a Israel, que hoy amanece absolutamente destruida y donde han caído miles de misiles mientras una gran masa de colonos israelitas huyen como pueden. Entonces me voy a tomar un minutito y después vamos a seguir con el programa. Perdónenme, chicas, pero lo necesito. Yo quiero contestarle un par de cositas a Luis Delía y, como decía Gaby, a la gente que se hace eco de los Luis Delía. Eh, Primero y principal, Luis Delía, el gobierno impone una dura censura de prensa en Argentina sobre lo que ocurre en Irán e Israel. Yo trabajo para un medio argentino que en 625 días no ha dejado de tocar el tema. Gaby generalmente sale para uno de los medios también más importantes de la televisión, de los canales de noticias, no ha dejado de tocar el tema durante 625 días. TN, sí, está bien, Luis Delía, lamentablemente te lo tengo que decir, lo odias, pero también es uno de los medios más importantes de la Argentina, no ha dejado de tocar el tema durante los 625 días. Negrito, estás mintiendo, pero te la crees, y no está bien. Los medios ocultan la impresionante paliza militar que Irán le está dando a Israel. Yo le voy a contar una cosa. Según los números oficiales del ejército israelí,
al día de ayer. O sea, no están contados todo lo que pasó hoy como respuesta de Irán al ataque de los Estados Unidos. Pero hasta la noche de ayer se informan el lanzamiento de 450 misiles. 450 no son miles, son 450. 400 drones no son miles, Luis Delía, son 400. Miles de muertos, 24. Nos duele muchísimo cada uno de los muertos, pero no son miles de muertos. Y te voy a explicar por qué no son miles de muertos. Porque tampoco son miles de misiles los que impactan en Israel. Los que impactan destruyen. Destruyeron un ala del Soroka, destruyen edificios en Tel Aviv, destruyen edificios en Haifa, destruyen también una mezquita árabe en Haifa, dicho sea de paso. ¿Está bien? Porque no vamos contra los judíos solamente, Con dicen árabes en Irán. rezando, Gaby. Con árabes No estaba rezando un vacía viernes la a la tarde, mezquita. no estaba vacía la mezquita, ¿está bien? Entonces, sí, por supuesto que nos duele cada ladrillo destrozado y nos duele cada vida herida y nos duele, por supuesto, mucho más cada vida perdida. Pero ¿sabés lo que pasa, Luis Delía? Que este país, este pueblo, esta cultura está tan bien protegida y está tan bien parada ante el mundo entero que no va a dejar que ni vos, ni nadie, ni tu antisemitismo acérrimo vengan a dañar la moral que tenemos nosotros. ¿Se entiende? La moral. Vos no tenés moral. Pero más allá de esto, y lo tengo que decir, y con esto Luis Delía voy a dejar de hablar de vos, lo tengo que decir, no me molesta tu antisemitismo, no me molesta tu mentiras sobre la prensa o sobre los misiles que caen o que no caen en Israel. ¿Sabes lo que me molesta? Que hables de los colonos israelitas. Y sos burro, Luis Delía, porque ni siquiera se dice israelitas, son israelíes, porque la nacionalidad es israelí. Porque hablar de israelitas es hablar de un pueblo antiguo, del antiguo pueblo hebreo. Hablamos de israelíes. ¿Sabes por qué hablamos de israelíes? Porque es una nacionalidad, es una ciudadanía, porque Israel, mal que te pese, Luis Delía, es un Estado soberano e independiente que tiene 77 años, o 78, ya estoy perdido, que está vivo, que está vivo, que vos querrías verlo muerto, pero no te va a pasar. Y lo que peor de todo me pone dentro de tus burradas, Luis Delía, es que digas que el sionismo gobierna en Argentina, que el sionismo que gobierna en Argentina ha impuesto y hayas escrito A con A y sin H. ¡Bruto! Besito, Luis Delía. Yo igual quiero decir una cosa, Bueno, ya que le contestás a Luis Delía. Mira, vamos, yo quiero desbarrancar algunas mentiras. El otro día decían que nosotros, los sionistas, no dejábamos entrar a los extranjeros a los refugios. Entonces yo mostraba un video en donde había mujeres árabes entrando a un refugio que estaba dentro de un templo judío en Israel. Y estaban las mujeres adentro. Después dijeron que estábamos huyendo como ratas. Entonces le dije que era imposible porque el aeropuerto estaba cerrado, con lo Claro, cual no, claro, no eso había también ninguna dijo Luis, posibilidad de claro. estar subiendo, huyendo. Después dijeron, mostraron las carpas que hay en algunas estaciones de metro de Tel Aviv, en donde las personas están conviviendo comunitariamente, porque estos somos, diciendo, ahora por fin ellos son refugiados. Voy a explicar, año 1948 los refugiados palestinos surgieron porque nadie quiso hacerse cargo de ellos, pero los judíos expulsados de los países árabes fueron bien recibidos, tal como es bien recibido uno si va a un refugio ajeno. Y les voy a contar, si te agarra en la calle, no solo entras al edificio del refugio, sino que es probable que alguien de una casa particular te abra la puerta para que vos entras al refugio de esa persona. Entonces, pueden intentar un montón de cosas. Había una imagen diciendo, miren a los sionistas que no dejan entrar a los extranjeros a los refugios, y mostraban la traba del Miklat y dos chicos riéndose. Entonces, no tenía ni siquiera audio, o sea, todo esto se lo imaginó el hater. Y yo decía, no, ¿saben lo que pasa? Es pesadísima la puerta y pesadísima la tranca. Entonces los chicos estaban riendo para ver quién podía bajar la manija, porque yo para hacer el video de hoy necesité ayuda de alguien que... Entonces, dejen de consumir mentira y propaganda. Ayer uno de los videos mostraba, esto es buenísimo, Tel Aviv en llamas. Decía, los sionistas no pueden gozar más de las playas de Tel Aviv. En Tel Aviv había dos cosas particulares, pero cada uno se imagina Tel Aviv como quiere. Primero había un río, Luli, y después había montañas. O sea, se veía montañas
incendio y las playas de Tel Aviv en llamas. Está todo muy lindo, chicos, pero no hay montañas en Tel Aviv. Nos encantaría, porque si hubiese, seguramente se llenarían de nieve y haríamos centros de esquí, pero no está pasando. Bueno, pero si vamos a eso, podemos ir también al post y al reel que salió, donde se dice, se incendió la oficina del Mossad y el Mossad estaba mal escrito. O sea, ni Sí, siquiera se fijan cómo se Ay, escriben las cosas claro. ese fue para hacerlos Esteche. bien. Además, Sí, Eso fue además, buenísimo. señores, sí. señores Steches, vamos a poner una cosa en claro. Ni siquiera averiguan. Israel atacó como atacó a Irán. Irán no se lo esperaba. ¿Saben quién estuvo detrás de eso? Adivinaron, el Mossad. Irán, no solamente eso, Irán hace un tiempo que tenía una oficina armada, Irán, dentro del gobierno del ejército iraní, una oficina armada para ver de qué manera se trataba a los presos del Mossad que fueran agarrados, que estuvieran en Irán. ¿Saben lo que se dieron cuenta mucho tiempo después en Irán? Que el director de esa agencia era un agente encubierto del Mossad. Entonces, ¿a ustedes les parece, Esteches, que el Mossad va a tener en la puerta de su edificio un cartel El que diga cartel. somos el Mossad? No, Ni y siquiera mal aparte, escrito, sí. somos Y el aparte Mossad. mal escrito, claro. ¿Son estúpidos al pensar esto? ¿En serio? Bueno, nosotros lo que decíamos, uno de los chistes que era es, hemos destruido el edificio del Mossad y nosotros decíamos, no se preocupen, igual los chicos del Mossad ahora están en Irán. Están Así todos que en Irán. están todos en Claro. Irán, pueden destruir lo que quieran, o como decíamos, durante años, desde 1979, desde que el régimen del Shah de Irán fue derrocado, no hubo vuelos directos, Israel-Irán, y ahora Israel-Teherán, Tel Aviv-Teherán es ruta directa, nunca tuvimos tantos vuelos. A ver, yo entiendo que haya gente que se alegra con nuestra desgracia. La verdad es que Claro. nos resulta irrelevante. Ahora, fíjense de qué lado se ponen, porque si no la contradicción es permanente. Ustedes no eran los humanitarios, los conmovidos, los débiles, lo que no hay que atacar población civil, y ahora sí hay que atacar población civil y ahora sí nos los merecemos. Eso es antisemitismo. Por eso, volvemos a decir lo mismo, nosotros tres no perdemos el tiempo en antisemitas, pero sí apostamos a la gente que no tiene una posición tomada, porque tal como dice Gaby, la gente no tiene por qué saber qué es el Mossad, qué es la UNRWA, que en Tel Aviv no hay montañas, y que acá en Israel te abre la puerta al refugio tu vecino, que no te conoce para que entres a su casa. Totalmente. No solo eso, sino que la solidaridad con la cantidad de gente que quedó sin casa en este momento por todos los ataques de Irán fue impresionante. Y la solidaridad del pueblo de Israel, de todos nosotros, e incluso de la gente del exterior, que trata de ayudarlos, con darles un lugar, con darles comida. O sea, es impresionante. Nadie se siente solo. Todos corremos a ayudarnos unos a otros, porque eso somos nosotros, porque esa es nuestra esencia. Y chicos, perdón que los interrumpa, pero yo estoy leyendo y como sigo afuera, también estoy como varada en el exterior. Rubén dice que en Chipre tiene a su hija varada con 5 amigas. Rubén, que no llame a nadie. Los teléfonos no los contestan, que se dirija directamente a la página de internet de las aerolíneas, o Israel, o Arquía, o Elal. Que escriba y que se anote, o que mande mail, o directamente cuando vea que hay un vuelo abierto y que lo puede comprar, todo el tiempo van sumando vuelos, que entre y que los compre. Cualquier cosa, Y si no, si, escribime en privado y te explico. y si Pero no que los entre puede comprar es directamente. porque en este momento todavía se está definiendo cuándo No, hay fechas. no, está bien, pero por una cuestión de seguridad en este momento está cerrado, entonces es tan dinámica la situación que se va Total. redefiniendo todo el Sí. tiempo, aún con los vuelos aprobados, si hay que suspenderlos o postergarlos por una cuestión Total. también de seguridad Y, de y, y, a cierre del medida, aeropuerto. y a medida que se vaya anotando, te va a decir vuelo completo, Tizame-Lea o no, pero van abriendo constantemente que entre a las páginas de estas 3 compañías aéreas, porque va a encontrar y se supone que en estos días van a empezar a meter más vuelos, a incorporar más vuelos para que podamos regresar todos los que estamos afuera. Chicas, mientras estamos hablando, ya se nos fue como media hora, como que no nos veíamos hace mucho tiempo y teníamos ganas de charlar, y se nos fue media hora del programa. Quiero sumar ahora a un invitado. Antes que nada, me parece que necesitamos decirlo, teníamos, y para que todos lo sepan, y por favor no nos dejen después de que yo les diga esto, teníamos previsto que hoy Ronnie Kaplan, el vocero en español del ejército israelí, iba a estar con nosotros, teníamos ya promocionado el programa, él ya estaba ok para poder hablar con nosotros y por obvias razones netamente de seguridad
que vienen implicadas en lo que pasó ayer anoche, no cuenta en este momento con el permiso del ejército para poder hacer ningún tipo de declaración, porque el ejército está evaluando qué tipo de declaraciones va a hacer y en qué momento. Entonces, nada, Ronnie no va a estar con nosotros hoy, esperamos que sí pueda estar la semana que viene, pero por supuesto que apenas podamos va a estar con nosotros porque nos parece que es justamente en este momento de tanta fake y tanta desinformación, es la palabra que todos queremos escuchar. Pero sí está con nosotros, y lo voy a ir a buscar ya mientras ustedes siguen charlando, a nuestro amigo Luciano Mondino, que también estaba previsto que estuviera hoy con nosotros, así que mientras ustedes charlan yo lo voy a buscar, si les Y parece. aparte a Luciano lo venían pidiendo hace un montón. No, no, Es vamos a verdad. preguntarle a Luciano a ver qué es lo que dañó a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo con ese avión enorme que parecía como producto de la ciencia ficción? ¿Qué es lo que se pudo dañar? Irán obviamente no les va a contar la verdad. Imagínense que les está diciendo que está ganando la guerra y muestra imágenes de Israel que no son reales. Pero ¿qué se pudo dañar? Irán lo que dice es que varias de las centrifugadoras fueron movidas. ¿Es posible mover una centrifugadora? Vamos a saber qué es lo que está pasando y en qué situación estamos en este momento. ¿Qué pasa si se cierra el estrecho de Hormuz? ¿Qué pasa con el petróleo que debería llegar a América? Si cae el régimen de los ayatolás, cae también, por ejemplo, el régimen venezolano, la dictadura venezolana, se lleva a todos puestos. O sea, esto que está pasando en Medio Oriente es un momento histórico, somos partes de la historia, aunque en este momento no nos podamos dar cuenta. Y el efecto dominó va a repercutir en un montón de cosas, no nos afecta solo a nosotros. Lo que haga Irán nunca le afecta solamente a Israel. Hola, Lu, No, querido. Luciano. Increíble que funciona Instagram. O sea, No ustedes puede dos, ser. ustedes dos están camuflados, no digan Por, mucho. Somos del Mossad. somos del Porque, Mossad. ¿Del sí, Mossad con una o con dos S? con Z, Con somos Con del Z. Z. Mossad, el Mossad. A mí cuando me dicen El vos sos del Mossad Mossad, español. yo digo, mira, creo que no, y si sería no te lo diría, así queda exactamente lo mismo. Que ¿Saben que ustedes una... imagínense preguntándole a una persona, ¿usted es del Mossad? Y que la persona se diga, Sí, claro. mirá la credencial. Claro, ¿Saben que entro gratis. la semana pasada tuve uno de los tantos haters en Twitter que dijo que yo lideraba un comando para terminar con la vida de activistas palestinos en Latinoamérica? Y la respuesta fue, con los 35 grados que hace en Madrid, yo es que no salgo de casa. No salgo ni a la esquina. Voy a organizar un golpe comando. Qué Olvídenlo, con buenísimo. 35 grados no salgo de aquí. ¿Qué Pero tal? cuando Que ¿Cómo la sea les gente va? se invierno, quede, sí. que la gente Cuando se sea quede invierno, sí. tranquila. Cuando sea invierno, sí. Que la gente se quede Claro, tranquila, que con 35 grados no claro. salgo de casa. ¿Qué pasó ayer? Ah, ¿Qué va a pasar claro. hoy y mañana? Mondino, chau. Es todo tuyo el A programa. ver, Ni te voy a interrumpir. vamos con 4 o 5 puntos principales. Primero, es una guerra convencional, no es lo que Israel venía disputando en la Franja de Gaza. Cuando vemos que hay mucha gente que pregunta, hey, ¿por qué hay tanta posibilidad de que Israel termine una guerra rápido con Irán y no con Hezbollah o no con Hamas en la Franja de Gaza? Es porque la guerra con Hamas en Gaza es una guerra de contrainsurgencia. Aquí lo que hay es una guerra convencional. Hay dos países en donde existe una simetría militar en la que Israel tiene fuerte superioridad en contra de Irán. Aquí el orate de Luis Delía puede discutir esto, pero esto es indiscutible, esto no funciona así. Hay una superioridad militar, tecnológica, de inteligencia, y eso le permitió a Israel dominar en las 48 primeras horas el espacio aéreo. De las 48 a las 72 y 96 horas, Israel allanó el camino para que esta noche Estados Unidos pueda golpear con las bombas GBU-57 que tienen una perforación antes de su explosión, van creo que 60 o 65 metros hacia abajo de la Tierra y detonan cargas explosivas de más de 13 toneladas. Solo ese armamento lo tiene Estados Unidos. Israel no solo que no posee este tipo de armamento, sino que tampoco tiene forma de transportarlo. Lo único que lo puede transportar es el bombardero B-2, que es lo que tiene Estados Unidos, y ayer se estuvo moviendo a través de la isla Diego García, de la base de Diego García, que es donde finalmente termina partiendo el ataque y se termina golpeando la central nuclear en Natanz, Isfahán y Fordow, que son los 3 puntos principales de todo el programa nuclear
iraní y que en el día de hoy ha quedado, por lo menos una gran parte de él, en estado de neutralización total. Ahora, yo quiero saber una pregunta. Y quiero tu opinión, Lu. Digo, Hmm. pasó lo que pasó, estuvo buenísimo que Estados Unidos no esperó las 2 semanas, todos de alguna manera intuíamos que esas 2 semanas no iban a ser tales, no sé si Ujú. esperábamos que fuera ayer mismo, pero intuíamos que no iban a ser tales. Hoy a la mañana nos encontramos con, no el día después, sino las horas después del ataque de Estados Unidos a Irán, en las Ujú. cuales tenemos por un lado a un presidente Trump y a una prensa norteamericana diciendo Estados Unidos destruyó el plan nuclear de Irán y entonces tenemos que entender que Fordow, Natanz, no sirven absolutamente nada más, ¿sí? Y por el otro lado, y me gusta el movimiento que está haciendo de cabeza, y por el otro lado tenemos a la prensa pro régimen iraní diciendo no hubo actividad nuclear dañada, es más, mucho material había sido trasladado días antes, la Ujú. guerra recién empieza. ¿Qué tendríamos que esperar? Digo, ¿qué creer y no creer de Estados Unidos y qué creer y no creer de Irán para ver de qué manera A ver, podemos suponer que avance en los próximos días? pensemos esto desde los dos lados. En el lado de Estados Unidos, todos estos días, y cuando Trump sale a decir, me voy a tomar 15 días, yo publiqué un posteo en Instagram que decía, cuidado con la guerra psicológica, porque ya pasó con el ataque del 13 de junio y estaba pasando ahora. Trump te está diciendo, en 15 días voy a ver qué hago con Irán. Nadie creía que esos 15 días se iban a consumir. Si esos 15 días se consumían, Irán, que está encerrado en una dinámica en la cual Israel lo está destrozando por el dominio del espacio aéreo y el golpe que está recibiendo en puntos políticos, gubernamentales, militares y nucleares, dentro de 15 días el nivel de devastación que iba a tener Irán, incluida su capital Teherán, era inimaginable para cualquiera de los cuatro que estábamos aquí. Por lo tanto, Estados Unidos también estaba jugando con este timing y apostando a un bando ganador. Hoy decía, es una guerra convencional en la que Israel tiene superioridad militar. Esta asimetría, Estados Unidos la entiende también, entiende que terminar con el golpe fuerte a la instalación de Natanz, de Isfahán y de Fordow le daba no solo a Trump la posibilidad de regodearse con esa medalla de el logro, quizás la victoria final en contra del programa nuclear iraní, sino que es cerrar lo que Israel había empezado el 13 de junio. Pero del lado de Irán también tenemos una situación muy parecida a la de Saddam al final de la Guerra del Golfo, cuando queda ese espacio entre la derrota militar y sostener el régimen pendiendo de un hilo. Hoy lo que tenés en Irán es un liderazgo, que es el de Jamenei, que está fuertemente debilitado. Si Irán no contesta o contesta poco, se va a ver fuertemente debilitado hacia adentro del mundo islámico, pero también hacia adentro de las fronteras iraníes. Mucho cuidado que no haya algún intento de división también dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica y algún intento de acelerar la sucesión de Jamenei. Eso mucho cuidado porque es una debilidad que en el mundo islámico se huele y cuando se percibe esta debilidad los enemigos aprovechan, incluso también los enemigos internos. Por eso la guerra Ahora, psicológica de Irán. Irán le tiene que vender a sus bases que la guerra la han ganado. Y esto puede ser que también sea un buen recurso para Israel, ¿eh? No lo descarto. Quizás lo que termina sucediendo es una válvula de escape hacia un Irán que negocie algo, lo que sea, que le sirva a Irán y a Jamenei para sostener frente a sus bases una suerte de retórica de victoria y que Israel se saca encima el problema nuclear, por lo menos en los próximos años. ahora, Sí, Luli, ¿realmente vos creés que Irán está debilitado? ¿O que está Totalmente, dibujando esta totalmente. figura y va a venir con un contraataque, como hablamos antes que ingreses vos al programa, del manotón del ahogado? Perdido por Totalmente. perdido, Es tiro un todo. régimen, Luli, es un régimen que está yendo de huida para adelante. Hoy el esquema que tiene Irán es muy parecido al que tenía Hamás hace un mes y medio o 2 meses atrás. Cuanto peor, mejor. ¿Por qué? Porque va a intentar prender fuego todo. Cuando yo decía hace 10 días atrás, cuidado con el estrecho de Hormuz, porque si Irán bloquea esto, que entre paréntesis, la armada de la fuerza iraní es un chiste. Solo el orate de Luis Delía puede creer
que la Fuerza Armada de Irán es realmente apta y tiene posibilidad de ganarle a la Fuerza Armada de Estados Unidos, Gran Bretaña y de Israel. Mucho cuidado que no estemos frente a un ataque directo a las bases de las Fuerzas Armadas iraníes. Es decir, es muy complejo lo del Estrecho de Hormuz. Si Irán decide ir hacia el bloqueo o el minado del Estrecho de Hormuz, sin dudas que va a ser fuertemente arrasado. Lo mismo si intenta causar más bajas humanas dentro de Israel, y ni hablar si intenta de alguna forma atacar o empieza a atacar las bases militares de Estados Unidos en la región. Estaría incendiando una mecha que no puede Irán resistir. Cuando hace muchos meses atrás decía, y cuando ya se imaginaban o planteábamos cómo sería una guerra abierta entre Irán e Israel, yo decía, Irán no tiene forma de repeler y evitar un ataque aéreo de Israel, que Israel todavía no ha querido hacer un ataque fulminante. Si Israel plantea un ataque fulminante, Irak, Irán, una parte de Siria, lo que queda de la Franja de Gaza, desaparece del mapa. No tienen forma de repelerlo. ¿Cómo sale Ali Khamenei, que ya nombró a 3 sucesores, que yo digo que ya les dio la sentencia de muerte, porque además pronunció que ya tiene 3 sucesores? Los pibes deben haber dicho, no, yo no soy. ¡No quería! Claro, no era yo, era mi primo que tenía el mismo nombre. ¿Cómo salen Ali Khamenei de este enjambre, de esta situación? ¿Existe alguna posibilidad? Porque el príncipe heredero de Irán está hablando cada vez con más fuerza, insta a que los propios iraníes oprimidos se levanten contra el régimen teocrático. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se sale de una situación, de un callejón sin salida? Irán tiene 2 opciones. O negocia algo, cualquier cosa. Acá puede intervenir Rusia, puede intervenir algún estado árabe. Buscaremos alguna alternativa, pero intenta negociar algo. Que quizás los depósitos de enriquecimiento del uranio enriquecido puedan servir como excusa para negociar y darle una suerte de victoria parcial, al menos en el relato, a Irán, y con eso sostenerse en el poder lo que queda del régimen de Ali Khamenei, pero que está herido de muerte, y probablemente este Irán no sea el mismo que era el 11 de junio y no será mañana el mismo Irán de hoy. O la otra opción es que Irán finalmente sí se inmole. Si Irán se inmola porque decide incendiar todo, queda en puertas de recibir un aplastamiento, un nivel de devastación por parte de Estados Unidos e Israel, en tanto la capacidad estratégica del régimen, que se vería fuertemente vulnerado. Ahora, en los factores internos que veo de Irán, yo soy muy cauto en referirme a la oposición iraní. No olvidemos, chicos, que mucha de esta oposición está exiliada. Son iraníes que desde hace 30 o 40 años viven en Europa, en Estados Unidos, que son principalmente donde han ido. Y muchos que han seguido con su actividad política lo han hecho en contacto con partidos u organizaciones políticas en Europa o en los Estados Unidos. Y sabemos que la cosmovisión y la forma de entender el mundo no es lo mismo en Europa, en Estados Unidos, que en Irán. Hay que ver si la oposición iraní, con tanto tiempo en el exilio, está preparada para volver operativo lo que necesita hoy el reemplazo de Ali Khamenei. Yo le voy a decir una cosa. Perdón, sí, decía. No, bueno, una de las cosas que planteaba Macron, que no es un enano santo de mi devoción, es, ojo, no vaya a ser que termine pasando en Medio Oriente lo que pasó con Irak y Libia, y no los quiero aburrir, pero son regímenes que dejan de estar, y cuando uno cree que se saca el dictador de encima, después se arma tal revuelo porque no hay un plan para un día después. Entonces hay trifulcas internas. Medio Oriente tiene unas reglas de Far West complicadas, y entonces Macron, que para mí lo decía pues es un cagón, pero no importa, lo que decía es, ojo, que no haya un plan del día después. Hay un plan del día después, porque yo escuchaba a muchos iraníes del extranjero decir, están equivocándose, nosotros los iraníes no somos ni los iraquíes, o sea, es otra cultura, tenemos otra formación, otra mentalidad, no se va a armar grupo de guerrillas, no vamos a tener... ¿Cómo lo ves, Lu? A ver, a ver, coincido en parte con lo que señalabas. Sí que es verdad que es muy difícil pretender un cambio de régimen en un país que lleva muchos años bajo el mismo régimen de opresión y de dictadura, que además tiene una fuerza represiva muy grande hacia los iraníes que están dentro de Irán, pero también los que están en el exilio. Hace unos años, cuando ocurrió el caso de Mahsa Amini,
la Ujú. joven, una chica kurda, iraní, perdón, de 22 años que fue asesinada por la policía de la moral porque llevaba mal puesto el velo. Es decir, en Irán se asesina a las mujeres que no llevan el velo islámico y es el propio gobierno, las fuerzas represivas del régimen de Ali Khamenei las que operativizan esto. Hay unas fuerzas que son las fuerzas Basij, que están dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto no es el ejército de Irán, esto es el ejército de Ali Khamenei, de la República Islámica de Irán. ¿Esto qué quiere decir? Que hay toda una estructura de represión que golpea dentro y fuera de Irán. En contexto de esto, entrevisté hace un tiempo a una activista que está aquí en España, que es una iraní exiliada, y ella lo que me decía, el régimen también nos persigue cuando estamos fuera de Irán. No es solamente a los iraníes que están dentro del país, sino también a los que nos fuimos hace muchos años. Por eso ese nivel de represión y de opresión es tan grande que hay que ver de qué manera pueden volver creíble alguna forma de alternativa. Luego, si te genera un vacío, quizás apuntando a lo que es Siria, lo que ha sido Irak, eso es cuestión de verlo. Sí que creo que Irán tiene la cultura persa, no es la cultura árabe, y aquí sí que hay una diferencia cualitativa muy Total. grande. Lo siento para las mesas pluriculturales que me van a acribillar con esto, pero es que es Es él, así. es Mondino. No, soy yo. Todo lo que se diga va por cuenta mía. Lo que dice este cuadradito de la derecha va por cuenta mía. Yo suscribo. Digo, si nos van a Listo, dar, que dos nos nada den a los más. dos. Sí, Sí, suscribimos todos, por obvio. las mesas pluriculturales los de la Universidad Complutense. No, bueno, eso. Un poco creo que hay que ver. Yo no creo también, y esto sí se los digo quizás como titular, yo no sé si Israel apuesta a la caída de Jamenei. No olvidemos que el régimen iraní y lo que representa la amenaza de Irán es también una amalgama o un objetivo en común que Israel comparte con muchos estados árabes, incluido Arabia Saudita, que es con quien quiere normalizar relaciones. Es decir, detrás de los acuerdos de Abraham del año 2020, vinieron los foros del Negev en el año 2022, en donde la amenaza iraní, la amenaza nuclear, la amenaza terrorista, la amenaza proxy, tenía un objetivo común, todos apuntaban a Irán y Egipto, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Jordania se sentaron en la misma mesa con arbitrariedad de los Estados Unidos y empezaron a trabajar agendas comunes. Mucho cuidado con ese reemplazo de figuritas, como si fuese un gran tablero que no tiene consecuencias porque el Medio Oriente es un entramado de complejidad. Ahora, yo no entiendo una cosa, y voy Mm. de lo que estabas diciendo. Un Sí. paréntesis. Lu, ¿puede ser que vos estés con gente alrededor? Yo, Sí, no sé, porque lo silencio hay igual, un. yo en 3 minutos me tengo que ir, pero No, pero silenciate y abrilo para hablar, porque tal vez sea de afuera de ahí. Eh, Voy a lo que estabas diciendo recién, sobre todo con Arabia Saudita, Lu, y Ujú. digo, hoy a la mañana, yo no sé si lo soñé, si lo leí, si, digo, hace mucho que fue hoy a la mañana, aquí en Israel. Mm. Arabia Saudita salió a condenar el ataque de Estados Unidos a Irán. Sí, Digo, bueno, pero Pero hay mucho por la. pero cómo, no, Claro, hay pero cómo mucho. lo explicamos. Por supuesto que, a ver, justamente para la gente, digo, expliquemos esos detrás de escena, esos, te digo algo, pero en realidad por debajo de la mesa estoy negociando otra cosa. Digo, porque sí. lo hubiera esperado de cualquiera menos de Arabia Saudita hoy a la mañana. No, no, de hecho, a ver, el comunicado que hace Arabia Saudita es un comunicado desde su Ministerio de Asuntos Exteriores, pero si después leemos el que hace con el Consejo de Cooperación del Golfo, tiene un sentido totalmente distinto. El Consejo de Cooperación del Golfo es lo que nuclea a los estados árabes del Golfo, incluido Ujú. Qatar, que es siempre la figurita más compleja y más interesante a la hora de analizar. En este comunicado, el Consejo de Cooperación del Golfo lo que dice es: sí, criticamos la escalada, pero nosotros no tenemos nada que ver. Le hemos pedido a Trump dos cosas: que no utilice nuestro espacio aéreo, y ha cumplido, no atacó ni por Qatar, ni por Arabia Saudita, ni por el Golfo, ni por Omán tampoco, ni por Qatar, y que además le pedimos que si hubiese un ataque a las centrales nucleares que causase algún daño de contaminación, que esa contaminación no se cause dentro del Golfo Pérsico. Si se causa en otro lado, no importa, pero no me arruines el Golfo Pérsico, que lo quiero tranquilo. Ellos han dicho que con eso se quedaban conformes y que le agradecían a Trump su buena voluntad. Esto es en público. Piensen también que en privado ocurren dos cosas.
Arabia Saudita está saltando en una pata porque sabe que si Irán tomaba las armas nucleares, las iba a descargar también contra Arabia Saudita. Y si no lo hacían ellos, lo hacían los hutíes de Yemen, porque todo el Medio Oriente se enfrentaba a un efecto contagio de tecnología nuclear que iba a parar a los mandriles que están en Hezbollah, en Hamas, en los hutíes. Era un desastre, era gente que no tiene una neurona en pie manipulando tecnología altamente peligrosa. Pero después también hay una realidad política y comercial en donde Arabia Saudita, por una muy mala administración de Joe Biden que duró 4 años repitiendo la doctrina de Obama, no se olviden que también se dirigió mucho hacia China. Arabia Saudita, al interpretar que había un Estados Unidos que se estaba retirando en el plano político, económico y de seguridad, fue hacia China. Y China lo que te dice hoy, primero y principalmente, tengo una diplomacia económica. Vos, Arabia Saudita, vos, Irán, hagan las paces, no se peleen. ¿Por qué? Porque necesito la estabilidad del Golfo y porque quiero extender la ruta de la seda también en el Golfo Pérsico. Y también lo quiero sumar a Israel. La doctrina económica de China se hizo trizas justamente cuando el 7 de octubre Irán comanda a Hamas para que golpeen Israel y se despedaza todo el Medio Oriente en lo que estamos viendo en los últimos 2 años. Luciano, yo te quiero preguntar antes de silenciar el micrófono nuevamente, ¿qué va a pasar con Yemen? Los hutíes, ¿dónde están parados en todo esto? Los hutíes es lo mismo. Este ataque a Estados Unidos, ¿qué nos va a pasar? ¿Es otro frente que vamos a tener que también enfrentar? ¿Van a responder contra Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con todo esto? Es la misma lógica. Los hutíes hoy lo que tienen es un stock de misiles que son los que lanzan a Israel y los hutíes no pueden afrontar una andanada de 30, 40 o 50 misiles porque no tienen stock para ello. Si hacen eso, se quedan sin nada y la Fuerza Aérea de Israel los aplasta. Luego hay otra cuestión. En Yemen, no solo la Fuerza Aérea es lo que está, o mejor dicho, para erradicar a los hutíes en Yemen no solo necesitas de la Fuerza Aérea, también necesitas de una incursión terrestre que te va a llevar a una exposición y un costo político y humano que Israel ni Estados Unidos lo va a afrontar, porque no lo han afrontado ni siquiera los propios árabes en el 2015 cuando atacaron posiciones de los hutíes dentro de Yemen. Por lo tanto, la situación queda como está siendo hasta ahora. Los hutíes lanzando 1 o 2 misiles contra Israel y la Fuerza Aérea de Israel contestando. Habrá que ver cómo se configura ahora con lo del Estrecho de Hormuz. Dicen que los hutíes pueden llegar a colaborar con este sabotaje que haya en el Estrecho de Hormuz. Yo sería mucho más cauteloso en la posibilidad de que Irán sabotee con minas, que haga un minado de submarinos en todo el Estrecho de Hormuz, que haga saltar por los aires la relación con muchos países y muchos intereses comerciales antes de lo que realmente la Fuerza Armada de Irán y los hutíes puedan llegar a hacer. ¿Qué se van a poner todos en cadena y no dejar pasar las embarcaciones? Los liquidan en muy poco tiempo. Yo tengo 2 preguntas, Lu, y las hago rápido para no olvidármelas, básicamente, porque la señora está con Alzheimer. Una es, me han dicho un montón de cosas que no las vamos a comentar acá. No. La última fue pedófila, vieja pedófila, y yo dije, ¿por qué vieja? ¿Entendés? O sea, ¿y por qué vieja? Quiero preguntar esto. Vos decías, y también lo dijo Trump, bueno, quizás después de esto nos podemos sentar a negociar. Ahora, esta gente estaba violando el Tratado de No Proliferación Nuclear cuando eran parte, y ahora se quieren salir. Digo, vos decís, podemos sentarnos a negociar y patear la pelota para más adelante. ¿Cómo los controlamos después de que no son parte del tratado? ¿Y a Israel le conviene patear esto? Y por otro lado, si le llegamos a pegar algo fuerte, ¿qué pasa con, y no sé si es la palabra correcta, pero la reactividad, las cosas no buenas que pueden salir de esos yacimientos y de esas minas? ¿Cuáles pueden ser los efectos? A ver, primero, ¿para qué te sirvió la Organización Internacional de Energía Atómica con Rafael Grossi, que ha dicho públicamente que, bueno, esto hace unos años, que, bueno, si Irán tenía armas nucleares, finalmente no era probable que Irán las utilice, cuando la teoría te muestra y la realidad te muestra que si vas a buscar armas nucleares es porque las vas a usar. ¿Y contra quién las va a usar? Contra Israel, contra los Estados Árabes, contra todo el objetivo de Estados Unidos en Medio Oriente. Esto estaba muy claro. La comunidad internacional no sirve para nada.
La ONU no sirve para nada, la Organización Internacional de Energía Atómica no sirvió para nada. El Tratado de No Proliferación Nuclear, eso lo que tiene, eso se firmó en el año 67, si no recuerdo mal, y se 8. ratifica, o 67-68, se ratifica posteriormente por cada país e Irán lo ratificó en los 70. La doctrina religiosa de Irán, hasta la guerra con Irak, no permitía el uso de armas nucleares. Esto cambia cuando tienen la guerra con Saddam Hussein en Irak e Irán se sentía fuertemente vulnerado. Por eso también hay quienes decían, bueno, si Israel o Estados Unidos atacan y desbaratan todo este programa nuclear, probablemente la reacción inmediata sea que Irán efectivamente acelere, ponga quinta y vaya a tener esas armas nucleares. Este es el momento que estamos transitando hoy, el momento quizás más importante, porque claro, nos queda ahora la reacción de Irán, cómo va a reaccionar el régimen de Ali Khamenei para sostener o bien su programa nuclear o bien la estabilidad de su régimen. Yo me inclino que va a ser algo por lo segundo. Si golpean alguna zona, que creo que hablas de radiación o radioactividad, algo de eso, no soy experto en esto. Aquí sí que puedo hacer mucha agua y como no es uno de los exámenes de la facultad que agarraba la guitarra y lo hacía muy bien, Claro, esa bolilla no la reconozco que lo hacía muy estudié, bien, es el mal. reconozco que lo hacía muy bien, pero no es algo, a ver, no es algo en lo que te pueda responder. Sí lo que creo es, por manifestaciones como las que decía hoy, muchos del Consejo de Cooperación del Golfo dijeron, no queremos contaminación en el Golfo, esto probablemente haya sido también una medida que Estados Unidos ha tenido en cuenta, Israel también lo sabe, porque la radioactividad puede ser enorme, pero entiendo que al no atacar el depósito de enriquecimiento de uranio, este peligro es bajo. Insisto, no soy experto en tema, es lo que más puedo contestar ahora. Chicos, Quiero... perdón, antes de Sí. interrumpirlo, yo me voy, que se me está subiendo y bajando No, pero la entonces primero antes de señal. irte, necesito que por un segundo nos miremos todos a cámara. ¿Saben por qué? Porque después cuando hago la portada del programa subido estamos cada uno mirando a otro lado. Así que ahora Miremos. todos, Vamos a emprolijarnos, vamos a emprolijarnos. Igual, claro, mira, vos todos, mirá lo que pasa, ¿no? Es Gaga Lulú. Gaga Claro, Luz. O sea, Pero yo no lo... Lulú está Lulu Gaga. está gaga. Lulú Gaga. Miren todos a cámara esto para que después ese Dale. framecito, Dale. así, hablen lo que quieran a cámara, rían, todo ya Qué está, gracioso lo que listo, estamos gracias. diciendo. Listo, Gracias. chicos. Chau, Lu, Nos Gracias. vemos el hermosa, que puedas domingo. Chao, volver Luli. pronto. Por Ojalá que favor, quiero Sí, volver a sí. casa. Besos. Los Ya, quiero. pronto. Cuídense mucho. Nosotros Chau. Hasta también. luego. Chao, chau. Yo quiero hacer una pregunta, porque tengo tantas preguntas, algunas ya las hizo Luli, otras las hizo Gaby, pero mientras escribía las preguntas, que sí las escribí porque también, papá Alzheimer, se me ocurrió que si esto fuera un programa de televisión, un tipo show televisivo, ahora vendrían las secretarias con la bandejita, con los sobres, aparecería la pantalla de LED atrás. Bueno, claramente no somos un programa televisivo, entonces yo solamente tengo acá, separé en A, B, C, D. Es lo que hay, señora, discúlpenos. Entonces vamos a hacer un juego, por lo menos. Podemos elegir A, B, C o D y es la pregunta que le hacemos. Gaby, elegí A, B, C o D. Ah, Ok, Pakistán. Uf, Alumno Mondino, ¿qué hacemos con Pakistán. Pakistán? Porque digo, hasta ahora lo tenemos ahí de costadito. Pero sí, lucha a favor de Irán Irán. y ya lo ha Ujú. amenazado. Sí, es uno de los países que no adhiere al acuerdo de no proliferación nuclear. ¿Qué hacemos con Pakistán? A ver, hace un mes y medio, cuando hubo esa escalada entre India y Pakistán, una de las conclusiones que saqué, y muchas publicaciones fueron en este sentido, fueron mucho cuidado porque lo que estamos viendo entre la India y Pakistán es lo que va a suceder si Irán finalmente toma las armas de destrucción masiva. Pakistán hoy está encerrado por la India, principalmente. Si analizamos militarmente lo que ha sido la escalada, la última escalada entre Islamabad y Delhi, Delhi lo aplastó en términos militares convencionales, porque la relación que hay histórica y militar entre India e Israel es muy parecida a la que tiene Pakistán con los grupos terroristas, o bien, en este caso en Cachemira, pero también Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el sur del Líbano, Irán, etcétera. Hay una similitud muy grande. De hecho, las grandes guerras de Irán coincidieron cronológicamente casi al mismo tiempo que las grandes guerras del siglo XX que tuvo Israel, contra enemigos muy similares,
que fueron primero por guerras militares convencionales y luego por otras militares no convencionales o de contrainsurgencias subversivas. Caso Cachemira, por ejemplo. Ujú. Pakistán está hoy enredado en eso. Militarmente la India lo aplastó y está mucho más focalizado en sostener los grupos radicales que están operando dentro de Cachemira. Puede salir a amenazar como una forma de asistir a esa suerte de continuación o apoyo por la causa islámica. Saben que en el mundo islámico pegarle a Israel garpa y garpa muy bien. Ujú. Eso siempre ha sido así. Entonces son retóricas que utilizan. Pakistán sí que tiene capacidad de golpear, porque además no tiene lo que se llama tríada nuclear. No puede, a diferencia de la India, pegar desde tierra, mar y aire, pero sí que tiene capacidad nuclear y tiene producción balística con Pero, capacidad de aportar ojiva nuclear. Pero en ese caso, Gaby, sería solamente eso, solamente una amenaza que Israel detecte que va a convertirse en un hecho. Pakistán es arrasado. Insisto, piensen una cosa, cuando hablamos de estos escenarios, estamos hablando de un Israel que también es un estado nuclear. Entonces, las posibilidades, los márgenes, siempre se replican como marcos. Un marco nuclear lo que te da es una disuasión mutua. Te está diciendo, yo tengo la posibilidad de una utilización nuclear estratégica, pero también tengo capacidad de pegarte. Y Pakistán sería, no solo por la India, sino también contenido por China, y creo que es más un efecto retórica que otra cosa. y por eso se puede entender No lo veo también por que ahí. por eso también se podría entender que sin que Pakistán haya hecho ninguna amenaza real, India ya haya salido sí a decir, si Pakistán se mete, nosotros nos vamos a meter a ayudar a Israel. Sí, y no solo eso, sino que la amenaza de Pakistán vino después de que la India rechazara la aprobación, el gobierno de Modi, de Narendra Modi, rechazara una iniciativa del Parlamento de la India en el cual decía que en la Franja de Gaza había que detener el genocidio y promover mayores canales de ayuda humanitaria. La relación que tiene India e Israel es fuertísima. Por eso también hay que pensar esto no solo como una capacidad de daño que Pakistán, que tiene la capacidad pero no tiene la posibilidad de pegarte. Entonces, esa es la diferencia, porque además ellos saben que Israel también tiene la posibilidad nuclear. Por lo tanto, es un marco de disuasión, retórica, política, como quieras llamarlo. En el mundo islámico, pegarle a Israel, garpa. Hay una cosa que no me quedó claro, alumno Mundino. Yo no sé si usted me versió, pero no me quedó A ver claro. cuál. Eh, Convengamos que este programa de no proliferación era un bluff. Ahora bien, primero que agallas este Grossi, ¿no? Digo porque ya nos están amenazando y considerando lo que le pasó a Disman, Dios no lo permita, a mí me daría cagazo. Pero digo, ¿qué nos convendría? Nos conviene, listo, ya está, ya pusiste primera y dale que va. O sea, a mí no me da tranquilidad esto que dice Estados Unidos, que by the way, están muchos en Estados Unidos puteando a Trump en arameo, diciendo te metiste en una guerra que no era nuestra. Uh -huh. Nos conviene sentarnos a negociar con un señor que no es confiable y no es fiable porque ya nos vendió un auto al que le cambió el kilometraje. Nos conviene derrocarlo y ver qué viene. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo es el día de A ver, mañana? creo que Israel tiene cálculos que no son públicos, y esto está más que claro. Hay una previsión, creo que sí hay una previsión muy clara en Jerusalén sobre lo que puede llegar a pasar en caso de que Jamenei siga, en caso de que Jamenei sea derrotado, en caso de que Jamenei perdure, pero termine siendo derrocado dentro de un tiempo. Todos los escenarios hoy son posibles. ¿Qué es lo que creo también por una cuestión operativa? Israel no puede meterse, por ser una guerra convencional, no puede meterse en una guerra que dure un año y medio o 2 años en Irán. No, No puede claramente no tampoco, podría. no puede tampoco apostar a una incursión terrestre, por más que se decía que si finalmente Estados Unidos no golpeaba en Fordow, entonces Israel probablemente entrase con fuerzas especiales en una actuación que es rápida, desde despliegue y de repliegue casi inmediato, con posibilidad de inteligencia en el terreno, que es la inteligencia humana. Israel sí que lo hubiese podido hacer, pero no se va a meter en una guerra que le lleve a algo similar a lo que está viendo hoy en la Franja de Gaza. Son dos guerras de naturaleza muy distinta. Por lo tanto, aquí sí tenemos que pensar que Israel va a buscar, esto es lo que tiendo a pensar hoy, 22 de junio creo que es, ¿no? Sí, 22 de junio,
A muy las probablemente 19:29 a las horas de 19, Israel. 18:29 de aquí, sí, exacto, a las 19:29 de Israel, hoy 22 de junio, tiendo a pensar que va a haber una especie de válvula de escape para que Khamenei pueda también vender una victoria en sus bases, que Israel no se enfrasque en una guerra que va a ser completamente letal y también de hecho para la población de Israel, y esto ustedes lo saben mejor que yo, que la guerra te produce un cansancio extra al normal y cotidiano, y que Jodas, además boludo, ¿en no, sí, serio? sí, lo Mirale la cara suponía, que es el man. ¿Vos lo decís que suponía, nosotros hace 625 días 625 días. éramos un poco más despiertos y te hacíamos mejores preguntas, por ejemplo? Algunas veces lo he pensado, ¿eh? Algunas veces Gracias. lo he pensado. Gracias, Lu, te Más queremos cuando, mucho más los cuando dos. teníamos algún space a las 2 3 de la mañana, y que los hemos Sí, tenido, ¿eh? qué momentos, qué Sí, qué momentos. momentos. Pero Sí. sí creo que Israel va a terminar aceptando una negociación de algo, de lo que sea. Si es verdad que la capacidad militar de Irán, militar nuclear, está neutralizada, ahora ya sí que da igual. El objetivo, mejor dicho, la caída del Khamenei, creo que nunca fue un objetivo de Israel y no lo es al día de hoy. No, no, y dicen No expresamente lo que no fue es. un Es que, Claro. objetivo. es que, a Ellos ver, dicen. si estás trabajando en una guerra, estás operando en una guerra convencional donde tu poder aéreo lo que hizo fue arrasar el sistema de defensa antiaérea de tu enemigo, para intentar un cambio de régimen ya tendrías que hablar de una guerra que dure mucho más tiempo y probablemente con tropas en el terreno. Estando a Ujú. 2.300 kilómetros es suicida No, hacer pero esto. además, a ver, Lu, si bien como decimos todos entendemos que Hamas y Hezbollah están absolutamente debilitados porque si no se hubiesen metido, Ujú. seguimos con la guerra en 100%. Gaza. O sea, soldados se Pero siguen porque es muriendo otra en cosa. Gaza. No, no, pero ahí justamente es la diferencia de naturaleza. En Gaza sí tenés una guerra de contrainsurgencia en donde jamás actúa como parte de la población civil, y la población civil es una extensión de Hamás. No, Aunque pero yo haya, entiendo, lo que te digo a vos es, en este momento Israel, creo, y la población israelí en lo particular, creo que no toleraría otra guerra larga en es este momento con imposible, No Irán, la puede es porque, imposible. soportar. No, porque venimos con un desgaste emocional jodido. pero a ver, No, y porque además, perdón que diga sí, sí, esto, sí, Lu, a ver sí. si estoy en lo correcto. Digo, no la puede tampoco soportar porque no es lo mismo el terreno de Gaza, que mal está acá al lado, es conocido, digo, que relegar tropas para una guerra en Irán a 1.500 No tiene kilómetros de ningún sentido. distancia, digo, no tiene sentido tampoco. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque además hoy Israel está enfocado en otras cosas que sí le van a competir a la hora de tratar la nueva relación con este Irán. Insisto, este Irán no es el mismo de hace 10 días y no es el No, mismo de hace 2 años. no. Entonces, M- ahora todo el tablero se resignifica e Israel en eso se va a posicionar. Mira, yo siempre digo algo que es absolutamente contrafáctico, ¿no? Pero a los escritores de novelas estas boludeces nos encantan, entonces las voy a compartir con ustedes. Si jamás no se hubiese puesto ansioso el 7 de octubre del año 2023, se hubiese aguardado pacientemente a que este plan se desarrolle en el momento que Hezbollah quería que se desarrolle, que Hezbollah tuvo que solidarizarse con Irán el 8 de octubre del año 2023, nos hubiésemos encontrado con este momento de un señor Grossi diciendo, che, miren que me parece que los iraníes están enriqueciendo uranio, y jamás y Hezbollah hubiesen estado fuertes. Con lo cual, como yo Totalmente. digo siempre irónicamente, gracias Sinwar por tanto. Obviamente fue tremenda la masacre del 7 de octubre, 50 personas continúan secuestradas en la Franja de Gaza, no estoy minimizando nada de todo eso que ha pasado. Lo Totalmente. que digo es que este señor Yahya Sinwar se creyó tanto el personaje que se tiró solo en una pileta en donde había este poquito de agua y Totalmente. Totalmente. nosotros se Totalmente. lo De hecho, agradecemos. totalmente. De hecho, mira, bueno, cuando empezaron los primeros días de la guerra con Irán, una cosa que dije, que insisto, es un análisis de números fríos y solamente de daños militares. No estoy hablando en términos humanos, que sabemos que son muy altos en términos humanos y morales los que Israel ha tenido, porque más de 20 asesinados por Irán es un número fatal para lo que es la moral de un país que lleva 2 años en guerra. Por Pero en supuesto. términos números fríos y militares, Israel no sufrió daños por parte de Irán. Cuando si me preguntaras hace 2 años, o si me hubieses preguntado hace 2 años, ¿cómo te imaginas una guerra abierta entre Irán e Israel? Yo te hubiese dicho 5.000 a 6.000 misiles desde el Líbano,
3.000 a 4.000 cohetes desde la Franja de Gaza apuntando a todo el sur. Unos 100 a 200, 300 ondanadas más cortas desde Yemen. 500, 600 desde la República Islámica de Irán. Atentados en una suerte de intifada desde Judea y Samaria. Ese escenario hoy no existe Hoy no porque existe. la desarticulación del anillo de fuego de la guerra proxy empezó en enero del 2020 con la eliminación de su ingeniero Qasem Soleimani y terminó hoy con la erradicación de gran parte del programa nuclear de Irán. Ha cambiado todo. El Medio Oriente ahora sí que ha cambiado. Ahora sí hay un nuevo tablero en el cual Israel tiene que parar la pelota y empezar a pensar otra vez cómo vincularse con el Golfo, con Irán, quizás con la oposición iraní, que eso sí soy consciente que hay conversaciones por fuera de lo que es Irán y son muchas veces más informales, pero que sí que existen, con Turquía, con Qatar. Hay muchas cosas que Israel creo que ahora va a empezar a pensar desde cero. Voy a Yo decir quiero quedarme, sí. un detalle muy pequeñito y muy de entrecasa, que es como vengo comunicando en los últimos días. Cuando suenan las sirenas, habitualmente nos bañamos inmediatamente después, porque solamente ocurrió una vez que sonaron 2 sirenas en un lapso de 10 minutos. Entonces, nuestro pensamiento, imagínense, para los que viven fuera, es sonó la sirena, aprovecho para bañarme, ir al supermercado, hacer como las cuestiones básicas. La última sirena sonó a las 7 de la mañana, han pasado 12 horas, Gaby. Yo creo, pero es mi opinión personal, podemos discutirla acá, que sería un excelente momento, por ejemplo, para que vos y yo nos vayamos a cenar y comprometamos a Luciano para estar en la semana con nosotros nuevamente. Yo no voy a Sí, mostrar el detrás de cámara de lo que tiene mi cámara en este momento, que es mi mujer esperando para poder terminar la comida, haciendo el ruido que necesite hacer, porque estamos en la misma habitación, porque justamente queremos todos comer tempranito, acá ya son las 8 menos cuarto de la noche. No vaya a hacer cosas que en medio de la comida nos agarre una sirena, no nos hayamos bañado, no hayamos comido, estemos mal dormidos, problema de toda la familia. Pero a Gaby le quedaron 3 preguntas y a mí en los próximos días me van a surgir un No, montón. ¿Por qué la esto en vamos a hacer la chiste que semana que hizo? viene. No, porque, o en la semana, porque esto en chiste que sí. hizo Lu, que dijo hoy 22 de junio, dijimos la hora, esto es porque no es el día a día ni la hora a hora, es el minuto a minuto, o sea, las cosas cambian de verdad de manera abrupta. Entonces, sería buenísimo que así con la manito le está haciendo a No, 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 Vir. no, 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 no. Me está diciendo algo, Vir, que quiere que diga yo. Le estoy haciendo no a lo israelí, sino a lo argentino. ¿Qué? Porque no lo entiendo, perdón. Vamos a decir que los israelíes, cuando hacemos así, es esperar. Entonces, ok, Vir puede decirte lo que te tiene que decir, pero vamos a explicarle a la gente esta dinámica que tenemos del baño. De hecho, por ejemplo, en mi casa te dicen, yo me voy a bañar, si suena vayan bajando. O sea, este tipo de cosas que uno incorpora como si fueran normales, pero no son normales, chicos. ¿Qué quiere Vir Totalmente, que no. digas? Que en No, definitiva es Vir, la jefa no. de todos Vir, nosotros. por supuesto que Vir es la jefa de todos nosotros. No nos quepa ninguna duda. Vir lo que me estaba pidiendo era que me acuerde de saludar. Resulta que seguramente haya muchos, pero ayer nosotros nos enteramos de que hay un chat de madres en Argentina de gente que estamos en Israel. Yo le decía, alrededor de 150 madres, yo le decía a Virginia, como madre no tengo, con la tuya me entretengo. Justo ayer mi suegra entró a ese grupo de madres de argentinos que estamos en Israel, que nos están pidiendo no solamente que les mandemos un saludo, sino que tratemos de, como decíamos al principio, tranquilizarlos, llevarles un poco de baja de ansiedad, porque en definitiva, aún con lo que está contando Gaby, con el número que estamos haciendo entre Gaby y yo, digo, estamos viviendo cada día, nos estamos acostumbrando, estamos tratando de sobrellevarla. Como decía Luciano antes, por supuesto que hay 24, 27 muertos y cada uno nos duele, pero no es un número a lo que son los números adentro de la guerra, no es un número que tengamos que lamentar mucho más. Y que por supuesto que estamos todos tratando de que todos estos días nuestras vidas transiten de la manera más tranquila posible. Entonces, si nosotros estamos tranquilos, queremos también tratar de llevarles tranquilidad a ustedes. Sí, Como sí. decíamos la semana pasada con Gaby también, si van a ver noticias, traten de ver noticias que estén chequeadas, no agarren de cualquier lado. Si no pueden con la ansiedad, no prendan los noticieros, no pasa nada. Después, en cualquier momento del día, Lu, Gaby, yo, cualquiera de nosotros, estamos todo el tiempo subiendo información, por lo cual se van a enterar
pero traten de estar tranquilas, es importante para nosotros, para que nosotros podamos estar tranquilos, que ustedes también estén tranquilos. Voy a pasar un Totalmente. chivo, porque esta vez el orden de los factores alteró el producto y te venís a tomar unos mates con arepas Es que verdad, hacemos le con voy a decir yo. Silvi. Opa, lo hacemos con Silvi. Obviamente va a estar Nicole invitada y va a estar Den de Yala Wanderer, 22 horas de Israel, que no sé cómo voy a aguantar despierta, 16 horas de Argentina. Recuerden que no por este canal, es @vivos-sisi-emperatriz. Vamos a hablar, mujeres. Silvi nos va a intentar guiar un poco, pero mujeres que corremos a los refugios. Le hemos visto a Nicole corriendo a los refugios, me han visto a mí decorar el refugio, le han visto a Den festejar su cumpleaños adentro del refugio. Lo vamos a enfocar desde el lado más humano, no tan técnico. Vamos a decir qué se siente con esta boludez de, y si me agarra abajo de la ducha con el pelo enjamonado, bueno, señora, baja en bata, no es tan terrible. Pero vamos a enfocarlo desde ese lado. 22 horas de Israel, 16 horas de Argentina. Yo quiero saber una cosa, porque 22 horas de Israel para vos es la noche. Entonces, ¿te tomás unos mates o te tomás un vino? No, no, yo a la noche tomo vino y se nota. Silvi Seckler, que estás conectada, podés decir qué es lo que va a tomar Gaby en el vivo de ustedes a nuestras 10 de la noche. Y antes de despedirnos, yo no paso chicos, yo paso un saludito. Sí, si éramos programa de televisión, lo tengo que pasar. Chino Loco, te queremos todos los astrologos que estamos acá. Muchas felicidades por tu bar mitzvah, porque eso también se trata el pueblo judío. Aún en los peores momentos, los chicos siguen haciendo su bar mitzvah, siguen creciendo y siguen entrando a la historia de este pueblo único. Te Dos queremos, chino. cosas, agradecemos al apoyo de AMIA, Vis a Vis y por Israel. Y Mondino, escúcheme, ¿qué decía ahí en línea? ¿A qué hora Trotsky va a hablar directamente con usted después de que Muy cenemos? bien. Y nos vemos en la semana, porque Sí, seguro que en un organizamos par para de la días semana. va a haber novedades. Así Y que nos seguro que volvemos sí. a En las ver. siguientes horas probablemente las haya. Besos grandes a todos. Besos para Cualquier todos. error o Muchas furcio, gracias. entiendan que tenemos mucho sueño. Chau, chicos. También. Que el programa queda colgado, perdón, una cosa rápida, el programa queda colgado y sí, por favor, lo comparten, le dan like, lo miran y nos ayudan a difundirlo. Esta es. Gracias, Muchas Mondino. gracias y no, Muchas gracias por y mucho estar. ánimo. Ánimo y Muchas paciencia, gracias. que va a pasar. Besos grandes. Chao. Bye.